Mayor retirado del ejército, Jorge Castillo, usted perteneció activamente al ejército de Colombia hasta el pasado mes de enero. Esta no es la primera vez que sucede un caso como el que estamos planteando. Es una situación que se ha venido repitiendo en los últimos meses, prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. También sucedió en algunas ocasiones durante el gobierno del presidente Iván Duque. Al interior del ejército, ¿qué impacto tienen este tipo de hechos, señor Jorge Castillo? Usted como mayor retirado puede hablarme libremente, pero si le pregunto a un general activo, no me lo va a responder. Inclusive invitamos hoy a varios de ellos al programa La Noche y prefirieron no participar del programa para hablar de ese tema. Pero internamente en el ejército, ¿qué impacto tiene que un grupo de civiles mantenga secuestrados a unos uniformados y que luego de un secuestro de 70 horas no pase absolutamente nada, porque no hay ningún capturado? Mire, lo único que yo podría decir como militar retirado es la humillación a las fuerzas militares. Y esa humillación se la da desde el gobierno nacional. Miren, acá hay una pregunta muy interesante y es si con plata de los impuestos le llega dinero a este tipo de grupos que lo único que hace es, en este momento, secuestrar. Hay una figura a través del Plan Nacional de Desarrollo y de la Unidad Nacional de Protección donde se comprometen a estos grupos afro, negros, raizales, campesinos e indígenas a darle a través de proyectos dinero para su seguridad territorial. A mí me gustaría que la Fiscalía General de la Nación investigara y la Procuraduría General de la Nación si esos dineros están llegando para que estas personas, secuestradores, humillen a nuestras fuerzas militares. Y no es la primera vez que pasa, Jefferson. Ya vimos en marzo del 2023 cuando mataron a un policía del ESMAD, en Los Pozos también, y un campesino. No es la primera vez que humillan. Este año también en Caquetá, un comandante de las FARC, ni siquiera un comandante, una persona vestida de civil que termina siendo milicianos de las FARC, encaró a un subteniente del ejército y dijo, no, qué pena, aquí usted no puede hacer, no puede pasar, deje sus armas, y el subteniente humillado se tuvo que ir. ¿Por qué? ¿Y por qué un señor general no está en este programa? Porque ellos no tienen la voz ni lo van a poder decir, porque el momento que digan la verdad, pues ellos son muy institucionales y el ejército es un ejército republicano que cumple la Constitución y la ley y se debe al comandante máximo, así no les guste Gustavo Petro, y si dicen cualquier palabra fuera de la institución, fuera de la doctrina militar, pues pueden ser perseguidos y echados del Ejército Nacional. Entonces, eso es muy importante puntualizarlo. Entonces, la pregunta es, miren, y yo tengo una teoría, y es que esas guardias campesinas estaban en ese punto neutralizando un corredor de movilidad para poder sacar narcotráfico. Eso no tiene otra explicación. El que venga, miren, por ejemplo, en el Cauca, ustedes vieron las guardias indígenas al frente de Iván Mordisco, formando con Iván Mordisco. Las vimos acá en el Congreso de la República con los palos y uniformados. Entonces la pregunta al gobierno nacional es, ¿ustedes estarían patrocinando, instrumentalizando a través de nuestros impuestos este tipo de ilegalidades, que secuestren a los soldados y que los humillen? Eso es lo que hay que mirar. Porque miren, acá hay dos actuares que es, uno, la institucionalidad, donde están las fuerzas militares y la fuerza pública, y lo que no es institucional, que uno ve, por ejemplo, a Oti Patiño hablando de retenidos, ve a muchos funcionarios del gobierno hablando de retenidos, y no, esto es un secuestro. Y lo que esperamos de la Fiscal General de la Nación es que al menos haya una captura. Es lo que esperamos, porque lo que hay es unos secuestradores. Eso no tiene otro nombre, que están tratando de mediar entre 2 o 3 grupos armados y además dicen, no, es que son grupos armados y pareciera que tuvieran el mismo estatus, ¿no? Y les recuerdo que las fuerzas militares son del Estado, son institucionales y los que son terroristas son los que secuestran en este momento, los que están extorsionando y los que están sacando droga del Guaviare.